son las articulaciones, bueno, dentro de las más móviles, como lo que es la luxación glenohumeral o también la luxación de cadera, en este caso en adultos más o menos. Otra articulación que es más común que se luxe es también la cromioclavícula. Creo que esta es más en niños, ¿Cuál? la cromioclavícula. Yo leí que en niños es la de codo, la más común, y la de adultos es la glenohumeral. ¿En adultos cuál? Glenohumeral posterior. El numeral posterior. ¿Qué otro? Se necesita hacer una reducción para volver a acomodar la superficie articular y hay que realizar radiografías para descartar fracturas. ¿Algunas proyecciones en especiales que pidan cuando se luxe alguna articulación? La mayoría sería ¿O es como cayó? anteroposterior. ¿Cuáles Solo son en las la de codo proyecciones me parece que básicas? es lateral. ¿Cuáles son las proyecciones básicas que se piden ante cualquier traumatismo? AP y A lateral. excepción de algunas regiones. ¿Perdón? Anteroposterior y lateral. Son las dos básicas, ¿no? A excepción de algunas regiones donde no tienen que pedir ni una ni otra, ¿no? Por ejemplo, en el hombro, ¿qué pedirían? Anteroposterior. Anteroposterior. ¿Cómo? ¿Cómo, Daniel? Anteroposterior, doctor. ¿Nada más es la única que pedirías o pedirías alguna otra? No, a excepción que sea una luxación posterior, sería un axial. Ah, Chihuahua, en un anteroposterior no puedes ver si es una anteroposterior o posterior, anterior o posterior. Sí, pero para ver más la relación de dónde se encuentra la cabeza del húmero. Del húmero, bueno, la cadera, una cabeza del húmero. ¿Sí va? Hablamos del hombro. Una AP axilar podría ser. ¿Perdón, Blanca? Un anteroposterior axilar. ¿Un anteroposterior y axilar? ¿De dónde? No, axilar, o sea, por la zona. O sea, pero ¿de dónde? ¿De dónde me estás hablando? Porque empezamos primero con el hombro, luego lo cambiaron a la cadera y ahora ¿dónde? No, por la parte del hombro. ¿En el hombro pides tú una AP y un axilar? Ajá. ¿Sí? Bueno, leí que eso se pedía cuando eran de luxaciones de hombro. Perdón, no te escucho. Ay, creo que es mi micro. Ahora sí te escucho. Que leí que cuando eran luxaciones de hombro que se pedía una anteroposterior y una axilar. ¿Con qué idea será la idea de pedir el axilar? Por axilar estoy entendiendo que metes el rayo en la axila. No, o sea, supongo que se refiere más como, bueno, no sé la verdad a qué se refería, pero así decía. Pero supongo que era para ver más o menos qué podía estar afectando en esa zona, como la vasculatura. La vasculatura o la musculatura. Bueno, es que también en las luxaciones pueden haber lesiones vasculares y nerviosas. ¿Y en una placa ves tú lesiones vasculares y nerviosas? No, pero tal vez, bueno, no, ya no, mejor ahí. A ver, definamos. ¿Se puede ver en una placa de radiografía? No, bueno. ¿Lesiones vasculares, nerviosas y musculares? No. Gabriela mueve la cabeza y dice que no. A ver, Gabriela, ¿puedes verlo? Según yo no, a menos, bueno, en este caso que estamos viendo luxaciones, pues igual y si vemos que el desplazamiento fue muy importante hacia zonas en las que nosotros consideramos que se pudieron haber lesionado vasos o nervios, pues igual y podríamos guiarnos de eso, pero como tal, según yo, no se ve. A ver, entonces concluimos. Una radiografía, doctores, de la que ustedes quieran, no les va a servir para ver una lesión vascular, neurológica o muscular. ¿De acuerdo? Si piensan en una lesión arterial, tendrá que ser una arteriografía. Si tienen que pensar una lesión neurológica, tiene que ser una electromiografía para ver a qué nivel o qué tipo de lesión está el nervio, ¿no? Si es una muscular o ligamentaria, pues pidan de entrada un ultrasonido o en su efecto una resonancia magnética, ¿no? ¿Sí? Pero cada estructura
del organismo tienen sus estudios específicos. Doc, Sí. ¿y si se le sospecha de lesión vascular, no se podría hacer una ultrasonido con Doppler? Claro que sí, básicamente sí también puedes hacerlo, ¿no? Aquí la pregunta es, bueno, lo que yo decía ese día, ¿no? Primero, que tengan el aparato como tal, y segundo, que sepan interpretar el ultrasonido, los radiólogos, ¿no? ¿Sí? Porque hay unos Doppler que te dan miedo, ¿no? ¿Sí? Ya no digamos el ultrasonido normal, el Doppler, ¿vale? Sí, sí se puede, claro, claro, de entrada puede ser, sí. Bueno, ¿qué otro de luxaciones? Pues que el diagnóstico se puede basar a ciertos signos que muestran en las diferentes articulaciones. Por ejemplo, vamos de arriba abajo, ¿no? En la del glenumeral, El hombro, el signo del charrero, algo así, ¿no? ¿Cómo era? charretera, Charretera, perdón. así es. El acromion clavicular, Pues el signo del piano, ajá, Sí, del ya no piano. de la tecla, ¿no? La cadera, que está El acortada y bañista rotación pudoroso. interna. En posición púdica, ya sé. el signo del pudor, ¿no? ¿Cuál es O el signo del del pudor, Raquel? rotación interna con un poco de flexión y Acortamiento. abducción. O Primero, también está el acortamiento de- obsceno. acortamiento de la extremidad, abducción de la cadera, ¿sí? Y flexión de la misma. Es el famoso signo del pudor, como si estuvieran tapando los genitales, ¿no? ¿Vale? Muy bien. Y si fuera, por ejemplo, del codo. A ver, María Elena, si fuera del codo, que son de las más comunes: acromion clavicular, glenumeral, coxofemoral y la del codo, ¿no? Pero eso no exime que cualquier articulación del cuerpo se puede usar. Ojalá puedo ver algunas ahí, unas bien bonitas que tengo por ahí. Ahorita las van a ver. Y van a ver que cuando se presentan lesiones traumatológicas, lo más común, las fracturas o luxaciones, salimos corriendo, ¿no? Porque simple y sencillamente nos da miedo verlo. ¿Qué le harían, por ejemplo, si se les presentara una luxación anterior de cadera? Llevarlo a urgencias. Y luego, Hay que tomar una placa y ver si es luxación, reducirla pronto por el riesgo de necrosis avascular ¿no? ¿De dónde? ¿De cadera? de la cabeza del fémur. Uh-huh. Ok, y si fuera una de codo, Eso sí se puede reducir en el lugar, o sea, si se conoce la técnica adecuada y ya posteriormente lo llevas a tomar unas radiografías. o sea, de entrada le metes No, calor. primero sería la radiografía, porque Bueno, puede haber una fractura, entonces operaríamos. así es, bueno. ¿Qué le harían, por ejemplo, una fractura de tobillo? Pues es que igual debe ser primero la radiografía. Todo primero la radiografía. Sí. Inmovilizarlo primero. Primero la clínica, doctores. Primero la clínica, ¿no? Y luego ya vean para dónde jalan. ¿Sale? Bueno, ¿qué otro? Después de reducir ¿qué le harían? Inmovilizar. Inmovilizar. Si fuera, por ejemplo, Gaby, si fuera hombro. No, también es importante recalcar que la luxación ¿Alguien Perdón, habló? Daniel. Se cortó tu audio. Sí, Daniel. ¿Me escuchan? Ahora sí. Que es importante recalcar que en la luxación esternoclavicular no es importante, bueno, no es muy importante la radiografía, ya que las proyecciones se interponen con los huesos en esa articulación y pues simplemente ahí con la clínica, el abultamiento que se forma, pues como podemos diagnosticar esa luxación. Esternoclavicular dijiste, ¿no? Sí, doc. Así es. Sí. Pero también existen proyecciones especiales, ¿no? Ahorita vamos a ir viendo algunas de los ejemplos que puedan tener. ¿Sale? Ahí prácticamente ves la protuberancia de la costilla hacia adelante, ¿no? ¿Sí? O de la clavícula también. Yo he visto más, que fíjate que esternoclavicular he visto costo esternal, ¿sí? Por el tipo de traumatismo que es por compresión lateral, las costillas saltan hacia adelante, ¿sí? Muy bien, bueno, ¿qué otro me pueden decir de luxaciones? Que en ocasiones se acompañan de fracturas, no es tan infrecuente. En ocasiones. Por ejemplo, complicaciones de la luxación lateral.
Creo que en todas las luxaciones la principal complicación es la rigidez que puede existir después de esta, o una artritis postraumática, también en riesgo de necrosis. Rigidez, porque por no reducir la lesión. Más bien sería por Sí, no sí, movilizarla. por no, La- o por No que no movilizarla quede mucho concéntrica. Fíjate o la compresión vasculonerviosa. Fíjate que curiosamente no es rigidez, es limitación de los movimientos, ¿no? Acuérdense que las articulaciones, todas las articulaciones tienen un componente, se le llama un contenido, perdón, un continente y un contenido, ¿sí? Si esto se pierde, que la luxación se define como la pérdida de la congruencia articular, no es otra cosa más que como decían los abuelitos, se zafa el hueso. Entonces, esto está fuera, ¿sí? No está en su lugar. Pero aquí, curiosamente, el organismo, con el poco movimiento que tienen, hacen una neoformación, una neoarticulación y se mueven. Entonces, la principal complicación no es que no se muevan, es una limitación de los movimientos. Por ejemplo, en el hombro, la abducción. No pueden abrir el hombro. Generalmente es una abducción de 15 a 20 grados y ahí se puede, ¿no? Y aparte, la deformidad de la charretera que se ve. Ahorita vamos a ver cómo es el signo de la charretera. ¿Sale? ¿Qué otra complicación? Doc, eso sería lo que se le conoce como luxación inveterada. Sí, cuando una luxación se presenta por más de 4 semanas, se llama luxación inveterada. Sí. De hecho, cuando se les presente una lesión así, es muy difícil que se puedan hacer por maniobras externas. El 99.9% de las luxaciones, antes de 2 semanas, son 100% cerradas. A excepción de algunos casos, por ejemplo, en la glenohumeral, que el tendón del bíceps se mete entre la acetábula y la cabeza del húmero, pues ahí no se va a poder hacer, ¿no? ¿O no? Pues no es el acetábulo, pero sí. Vaya, no les digo que están durmiendo todavía. Claro que no es el acetábulo, es la cabeza, la cavidad glenoidea. Cavidad Se glenoidea. mete el tendón del bíceps y nunca lo van a poder reducir. Así sea que ahorita se hubiese caído, ¿sí? Entonces, ahí sí lo tienen que abrir para sacar el tendón del bíceps, inmediatamente entra la cabeza solita, ¿sale? En algunas ocasiones sí puede pasar eso, ¿no? Pero el 99.9% son cerradas todas, ¿no? Sí. En el caso, por ejemplo, de que fuera una luxación glenohumeral, ¿qué harían ustedes si ustedes lo redujeran? ¿Qué harían? Pues ahí también una complicación muy frecuente es la lesión del plexo braquial. Hay que evaluar la respuesta nerviosa y ver si tiene problemas. ¿Cierto? La clínica es básica, ¿eh? La clínica es básica, ¿sí? ¿Cómo valorarías, Daniel, una lesión del plexo braquial? Con la sensibilidad y movimientos de los dedos. Básicamente, el codo lo puedes mover fácilmente, ¿no? ¿Sí? Los dermatomos de la extremidad superior por el plexo braquial, pues te va a dar movimiento del codo, de la muñeca, de la mano y de los dedos, ¿sí? Tal vez el hombro no lo vas a poder mover por dolor, pero todo lo demás lo vas a poder mover, ¿no? ¿Sale? ¿Qué otro? Antes de que entremos de lleno, ¿qué otro? Marilena, ¿algún comentario? Jania, Daimi, Irán, Daniel, Andrea. Yo leí que para la reducción glenohumeral pues hay dos maniobras principalmente, que es la de Kocher y la de Cooper. Y la de Kocher dice que es tracción y rotación externa, y luego aproximamos la extremidad en rotación interna. Y Bueno, la pero de Cooper, sí, pero depende de qué tipo de luxación, si es anterior o posterior, que son las más comunes, ¿no? Bueno, la más común es la anterior, pero también la posterior, porque está la erecta también, ¿no? En el caso del hombro, ¿no? no escuché la última parte, Doc, perdón. Las luxaciones del hombro los puedes clasificar en un grupo grande, en anteriores, posteriores y erecta. La anterior, la cabeza se desplaza hacia el pecho. La posterior se va hacia atrás. Y la erecta es que la cabeza se prostituye hacia la cavidad torácica. Es la famosa luxación de aquel que va agarrado o asido de una estructura metálica o de la que tú quieras arriba, y va en vehículo en movimiento y de repente tiene un desplazamiento brusco de arriba abajo y la cabeza se luxa hacia abajo. Generalmente el paciente se presenta así. Yo nunca he visto ni una. Lo he leído, pero visto nunca. ¿Sí? No sé si alguno ya vio alguna de esas. Doctor, Súper rarito.
no era al revés lo que dijo de cuando es una luxación anterior, el hombro se tiende a ir No, no hacia te escucho, atrás. Emerson. No era al revés como como lo que dijo, que cuando es una luxación anterior, el hombro, o bueno, la cabeza del húmero se va hacia atrás. No, anterior. Acuérdate que el cuerpo humano lo divides en postura, ¿sí? Anterior es acá, pecho. La cabeza se te va hacia adelante, ¿sí? Ya, Posterior, hacia atrás. ya. Gracias. ¿De acuerdo? Igual la cadera anterior hacia adelante, posterior hacia atrás. Acuérdate que el cuerpo humano lo vemos en diferentes proyecciones, anterior, posterior, derecha, izquierda, medial, lateral y arriba, abajo, ¿no? Entonces, anterior es la cabeza hacia adelante, ¿sale? Muy bien. ¿Qué otro? En el caso del hombro y en el caso de la cadera, Pues la cadera también, la principal es postero superior. El hombro es ¿qué? posterior inferior, pero la cadera igual es No te posterior. escucho, Nelson. Que también en la cadera principalmente es una luxación posterior. Es la más común, ¿no? ¿Qué otro? ¿Qué otro? ¿Qué otro? Pues igual no hay que checar que generalmente estas luxaciones también se pueden dar en pacientes politraumatizados. Y en presencia de una luxación debemos buscar también de otras. O por ejemplo, si un paciente va con la cadera y la rodilla flexionadas y su automóvil tiene un accidente, pues se puede dar las luxaciones por salpicadero, me parece, que es en donde pues hay una luxación posterior de la cadera o puede haber una luxación de rótula, incluso fracturas diafiseras del fémur. Generalmente ese tipo de lesiones actomíticos donde agarras de frente a la rodilla con la rodilla flexionada, se luxa hacia atrás, pero la posibilidad de lesionar dos estructuras vitales es fracturas de acetábulo en la ceja posterior y lesión del ciático. ¿Cómo pueden valorar ustedes una lesión del ciático ante una luxación de cadera? Habíamos Se da- dicho en esa clase de signo de, podíamos utilizar signo, el de Patrick, para diferenciar. Pero diferenciar qué. ¿Preguntó de lesión nerviosa o es que no escuché bien? ¿Cómo valorarían ustedes la lesión del ciático en una luxación de cadera? Digo, perdón, la lesión del ciático en una luxación de cadera. ¿Cómo le podrían hacer? ¿O qué buscarían intencionadamente para hacerlo? Es que está el músculo, el tibial común, que es la rama del ciático en la pierna. Y esto irriga inerva los músculos tibiales anteriores, tal vez. ¿Y cuál es la prueba clínica que harías para evaluar si está íntegro, no? Si me estás hablando de los tibiales. A que también trate como de flexionar el pie dorsalmente. Lo Ahí sí primero no que sé. tiene que Ahí sí hacer no es sé. que el pie haga dorsiflexión del tobillo sobre el pie. Esa es la prueba. Si está íntegro esto, no hay lesión del ciático. Pero usted le dicen que levante el pie, lo que es lo típico, que haga dorsiflexión, y no puedo, lo más probable es que tiene una lesión del ciático, ¿eh? Y abusados, eso siempre lo tienen que poner, porque si el paciente en su momento llegó por urgencia a la luxación y pasó omitida la lesión del ciático, después le van a echar la culpa a ustedes, a la hora que lo jalaron, porque el paciente se va a dar cuenta de lo que le van a hacer, ¿sí? Entonces le va a decir, es que a la hora que me jaló, yo pude mover mi pie, me dolía mucho mi cadera, pero ahora miren cómo me dejó, abusados, ¿eh? Eso lo tienen que plasmar siempre y decírselo al paciente. La posibilidad de que usted tenga una lesión del nervio es la mayor parte de veces cuando reducen la luxación, se acabó el traumatismo, pasa por una neuropraxia, un proceso inflamatorio y unas 4 semanas se recupera. ¿Qué le harían de tratamiento a una luxación de cadera? ¿Qué tipo de tratamiento completo? No nomás el hecho de las maniobras y demás. ¿Qué le harían? Jamie, ¿qué le harías? Pues después de inmovilizar medicamentos para controlar el dolor.
¿Después de qué? De inmovilizar. De inmovilizar. ¿Y cómo lo inmovilizas? Ay, es que no recuerdo cómo se llama. O sea, se inmoviliza la articulación dañada no sé dónde había leído eso. O sea, primero se inmoviliza la articulación dañada, luego se le receta los medicamentos para analgésicos para los dolores que pueda presentar el paciente. Eso, pero tú me dices inmovilizar. ¿Cómo inmovilizas? Si me estás diciendo que vas a inmovilizar la columna femoral, ¿cómo la inmovilizas? Sí, pero es que no recuerdo cómo decía la inmovilización, solo recuerdo que se inmovilizaba. No, la pregunta fue concreta. Después de una reducción, ¿qué haces? Me dices, inmovilizo. Ok, estoy de acuerdo. ¿Cómo le inmovilizas la coxofemoral? ¿Cómo le haces? A ver, Jania. Te llega una luxación, la reduces y ahora, ¿qué le haces? Doc, no, ahí teníamos que sacar una tomografía para descartar fracturas. O ¿En sea, dónde? cuando son fracturas, perdón, luxaciones de cadera, después de hacer la reducción teníamos que sacar una tomografía para descartar que se acompañara de fracturas. A ver, mira, yo decía que en la luxación posterior de cadera, primero tienes que saber qué tipo de traumatismo tuvo para poder sospechar. Lo básico es que le hagas una AP de pelvis y ahí ves la luxación. En la misma AP de pelvis tienes que sospechar si hay o no lesión en otra parte ósea. Acetábulo, sea posterior, anterior. A lo mejor tiene una fractura impactada de acetábulo y luego se luxó, ¿sí? Si tú ves eso en la placa y lo reduces, lógico que tendrías que pedir una tomografía posterior, ¿sí? Pero si tú agarras una luxación anterior o posterior, no ves ninguna lesión que te haga sospechar de lesión de acetábulo, que es lo más común, y reduces la luxación, sientes clínicamente que entra, le tomas una placa de control y ves que todo está en su lugar, ¿le tomarías una tomografía? No, ¿verdad? O sea, tienes que ver el mecanismo de lesión, ¿sí? No es nada más de rutina hacer lo que te dicen. Tienes que valorar. Acuérdate que la clínica es la que te va a dictar para dónde vas, ¿sí? Ayer, fíjense que pasó una cosa bien curiosa. Me habla un amigo del ISTECH y me dice, bueno, me habló el lunes, oye, ¿sabes qué? Un compañero amigo médico, conocido de los dos, jugando básquetbol, presentó esto. Está muy hinchada la rodilla, ¿sí? Y yo no le veo más que esto. Era una cosa mínima, no se veía nada de fractura. Y entonces le digo yo, ¿sabes qué? Médico, cirujano, amigo, ¿sí? Y le digo, oye, ¿por qué no es un ataque? Pues es que a mí me llama mucho la atención. Era una cosita de nada, doctores, de nada. Realmente, para un ojo no acostumbrado a ver placas y escuchar fractura, como dices, no tiene nada. Lo que llamaba la atención estaba muy edematizada, muy la rodilla muy edematizada. Y el dolor en la parte de la meseta tibial externa. Surprise, le hacen una tomografía y una fracturota en meseta tibial. Fracturota. ¿Sí? Hoy yo ya no tomé, ayer lo operamos, ya no tomé las placas iniciales, nada más tengo la tomografía y se ve, pero clarita la fractura. ¿Sí? Y ya analizando bien la radiografía antero-posterior, ustedes ven que la meseta tibial está un poco deprimida, pero les voy a repetir, para ojos inexpertos pasa desapercibido. Entonces volvemos a lo mismo que te decía yo, María Elena. Si tú sospechas que puede haber lesiones por el mecanismo de lesión, pues tómale una tomografía. ¿Sí? Pero tienes que partir de la clínica. ¿Qué te pasó? Él brincó, cayó, apoyó la extremidad y rotó, ¿sí? Y no pudo caminar. No, perdón, caminaba con un bastón, ¿sí? Pero la rodilla estaba súper hematizada.
Para un día de evolución no era normal eso, ¿no? Entonces, si ustedes dudan por algo que vean o por el mecanismo de lesión, pues tomen los estudios complementarios, ¿eh? La mayoría de las veces no. Pero si dudan, hay que dar, ¿vale? Bueno, ¿qué otro? Yo también había leído de que es como casi obligatorio tomar la tomografía después de la reducción para ver que también no hayan restos dentro de la cápsula. Y que, por ejemplo, el riesgo de la fractura acetabular dependía también del grado de abducción o de aducción que tuviera el paciente al momento del traumatismo. Mecanismo de lesión, estoy de acuerdo, el mecanismo de lesión. Por eso partamos de la clínica el mecanismo de lesión. ¿Qué te pasó? Oye, el accidente estuvo muy canijo o nada más fue de frente y que le dieron un llegue en la pierna, perdón, en la rodilla. Radiológicamente no ves nada y no sospechas de nada. Reduces, tomas el control y no te da ninguna evidencia, no hay ningún problema. Pero si tú sospechas que puede haber una lesión mayor, el caso que les conté, tomen una tomografía. Pero a lo que voy es que la tomografía no es de rutina. No es de rutina. ¿Sí? No es de que me luxo y tomografía. ¿No? ¿Sale? Muy bien. ¿Qué otro? ¿Qué otro? Doc, las reducciones cerradas todo el tiempo tienen que hacer bajo anestesia. Depende, doctora. Ahorita van a ver algunos trucos. Depende. Si ahorita te llega y sospechas que es una luxación y clínicamente es una luxación, éntrale y hazlo. Nada más que aprendan primero a reducir. ¿Sí? Aprendan primero a reducir. Ahorita hay un oncólogo, no voy a decir nombres, que cuando fue residente de cirugía del hospital, llega un accidente de un paciente que viajaba era un distribuidor de pollos, se accidenta, lo trasladan al hospital más cercano, que era Villaflores. Villaflores ve que había algún problema por ahí y lo manda a Tuxtla. En ese entonces no teníamos nosotros residentes de trauma, tenía residentes de cirugía. Y en ese entonces, ahorita ya es oncólogo, él era residente R2 de cirugía. ¿Sí? En ese entonces no eran 4 años de cirugía, eran 3 de cirugía. Era R2, tiene una fractura expuesta de rodilla, de tibia, lo mete a reducir, le da vuelta como quiere, ¿sí? Y lo que era anterior lo volvió posterior, y así lo dejó. Al otro día temprano que llego, doctor, ¿sabe que hay un paciente con lesión vascular? ¿A Chihuahua dónde? Es una pierna, doctor. Dice, no jaló, lo traía en la noche, lo metimos al lavado, pero está fea, doctor. Pues vamos para quirófano, ¿no? Y a la hora que yo descubro, el pie estaba bien, estaba paradito, ¿sí? A la hora que yo descubro, veo que la piel de la rótula, ¿sí? La piel de la rótula, fíjense, no era lo que correspondía a la superficie arrugada. Algo había extraño ahí, ¿sí? Algo había extraño. La cosa fue que como tenía un desprendimiento de la tuberosidad anterior de la tibia, el tendón rotuliano estaba botado, estaba tronado, ¿sí? Y entonces la tibia, doctores, oigan bien lo que les digo, estaba rotada 360 grados. 360 grados. La rodilla no era viable, aunque lo hubieran dejado bien. Tenía un desprendimiento total, ligamentos cruzados, sección vascular, estaba rota. Pero a lo que voy es que nunca se dieron cuenta que la pierna venía rotada desde Villaflores. Porque el médico juraba y perjuraba que la pierna venía de así. Cuando empezamos a dar forma, Chihuahua, ¿dónde está la inserción del rotuliano? Y empezamos a buscar, estaba volteada, doctores. Entonces, abusados. Si no saben anatomía básica, no se metan a hacer cosas que no deben de hacer. ¿Vale? Entonces, la vida te da muchas experiencias y aprendes más de las experiencias con conocimiento que de lo que tratas de hacer a la y se va. ¿Vale? Bueno, ¿qué otro comentario? Jessica se escondió. Es la que más habla a veces y ahora está dormida. Fátima, ¿algún comentario? No, Marielena. Andrea, Natalia están durmiendo. No. Bueno, entonces vamos a esto, ¿no? Ahí les va.
¿Me dan chance de entrar con lo de las luxaciones? Sí, en la parte de abajo donde dice compartir. Ah, ya. Ya se ve. ¿Sí? Diagnóstico y tratamiento. Cuando nos enfrentamos con un paciente, estamos hablando de luxaciones, pero en pacientes en general de trauma, por ahí encontré esta diapositiva y lo primero que pasa cuando se presenta un paciente así, que lo ven muy aparatoso, todos salimos corriendo, ¿no? Nadie le quiere entrar al toro. Nadie le quiere entrar al toro. Todos tenemos miedo, ¿sí? ¿Por qué? Por lo aparatoso de la lesión, por las quejas del paciente, por la fractura del familiar, ¿sí? Entonces todos salimos corriendo, ¿no? Todos salimos corriendo. Pero yo creo que hay tres cosas importantísimas en la vida de todo ser humano y de profesional. La primera es que hay que ser, ¿sí? No un empírico nos va a venir a decir qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ser buenos médicos, ¿no? ¿Sí? Tenemos que saber, tenemos que tener conocimiento básico del padecimiento, o tenemos que pensar que qué puede tener el paciente, pero sobre todo hay que saber hacer, ¿sí? Ese ratito les comentaba del caso del médico que rotó la pierna. Bueno, no sé si la rotó, ya venía rota y no se dio cuenta, ¿no? Pero la cosa es que tenemos que saber hacer, porque si no, lo típico que pasa cuando ustedes ven, en un paciente, ¿sí? Que a mí no me toca, ¿no? O que venga otro que sí sabe. Ustedes tienen que saber, doctores, ¿no? Lo básico, pero lo tienen que saber. Y el manejo de las luxaciones, doctores, tienen que ser básico. La luxación es de las pocas cirugías reales de traumatología. ¿Me pueden decir cuáles son las urgencias reales de traumatología? Bueno. ¿Fracturas expuestas o múltiples? También Una, múltiples, bilaterales. ¿Perdón? Bilaterales, múltiples. Fracturas expuestas, déjalo ahí. ¿Qué otro? ¿No? Sí, politraumatismo. ¿Qué otro? Sí. ¿Perdón? Lesiones en la columna cervical. Hablemos de politrauma, ¿no? Sí, politrauma. El generalmente que tiene una lesión cervical es politraumatizado. Lesiones vasculares y nerviosas. Eso no es tanto de nosotros, doctora. Okay. Ahí yo entraría, ¿por qué se lesionó? ¿Porque tuvo una fractura expuesta? Sí. Ese es de nosotros. Tenemos que saber hacer, en el caso de los traumatólogos, reparaciones vasculares, pero ahí a la mayor parte de veces nos acompañamos del vascular, ¿no? ¿Qué otro? 5, díganme 5. Fracturas expuestas, sí. 15. No, el esguince no es una urgencia. Amputaciones. Politrauma. Necrosis. ¿Qué otro? ¿Qué otro? ¿Qué otro? Piensen. Quemaduras. Quemaduras, cierto, doctora. La quemadura no es realmente al 100% exclusivo del trauma, pero él tiene que entrar de entrada a la hora al paciente, ¿sí? La atención del politrauma, del quemado debe ser multifactorial, o sea, deben de entrar muchas gentes, ¿no? Internista, ¿sí? Pero sí es una urgencia para nosotros. ¿Qué otro? Pues las luxaciones que estamos hablando. Luxa. La sección tendinosa. Lesiones tendinosas, pues sí puede ser una, no es urgencia verdadera, es una relativa, pero sí es urgencia. ¿Fractura de cadera? Fracturas de... ¿Perdón? Fracturas sobre... No te escuché, ¿eran cuál? Fracturas o lesiones. Híjole, se distorsiona mucho, no sé si escuchan ustedes, pero yo no escucho bien. Quiere decir que fracturas en el adulto mayor, pero no estoy seguro. Sí, eso, en el adulto mayor, fracturas, luxaciones en los ancianitos. Fracturas.
No son urgencias, a menos que tuviera una descomposición metabólica, pero eso no sería tanto para trauma. No, yo digo de urgencias verdaderas en trauma. O lo arreglas ahorita o tienes secuelas graves. La luxación está. Si ustedes dejan pasar mínimo 2, 3 semanas con una luxación, el paciente va a tener primero restricción de los arcos de movimiento y segundo, en el caso, por ejemplo, de la cabecera del fémur, que tiene irrigación propia, ¿sí? Y irrigación propia de la femoral, si no la reducen, el problema de una necrosis es importante. Y la otra, entre más tiempo pase, la artrosis misma de la articulación, ¿sí? ¿Qué otro piensen? Síndrome del cráneo compartimental. Síndrome compartimental. O lo hacen o lo hacen. Una fractura puede complicarse con un síndrome compartimental, sí, pero no es la fractura de la urgencia, es el síndrome compartimental. ¿Sale? Una fractura expuesta es muy difícil que te dé síndrome compartimental porque es abierta, pero una fractura cerrada, ¿sí? Pues sobre todo por machacamiento, te puede dar un síndrome compartimental, sí te lo puede dar. ¿Sale? Muy bien, síndrome compartimental. ¿Qué otro? ¿Algún proceso infeccioso? Puede ser. ¿Cuál? Fracturas de hueso largo desplazado. No, pues fracturas expuestas, ¿no? Pues estamos hablando de algo que ponga en peligro la vida del paciente. ¿En el cráneo? ¿En el cráneo? ¿Perdón? ¿Traumatismos directos en el cráneo? Generalmente los traumatismos craneoencefálicos no son tanto de nosotros, son más de neuro, ¿no? Sí. Y acuérdense que ahí el traumatismo craneoencefálico, si se lesiona el hueso, ¿qué le vamos a hacer? ¿A poco le vamos a poner una placa? El problema no es la fractura, doctores. El problema es el hematoma, el edema que puede presentar. Y eso es más de neuro, ¿no? Sí. ¿Heridas por arma de fuego? Fracturas expuestas. Un proceso infeccioso. ¿Sí o no? ¿Como cuál? Artritis séptica. La artritis séptica. 48 horas, ahora tengo la oportunidad de ver artritis séptica, 48 horas con una infección en la articulación implica destrucción del cartílago articular y por consecuencia una complicación de artrosis temprana. Las artritis sépticas son más en niños, ancianos, y por ahí se menciona un grupo especial de las gentes que son adictas, ¿no? A drogas por inyecciones repetitivas, ¿sí? Pero es más común. Un niño, un recién nacido que tuvo una artritis séptica que no le diagnostican a tiempo, en 48 horas, doctores, aparecen las famosas imágenes de mordidas de ratón en las placas, y es un paciente que va a estar condicionado a secuelas de movimiento para toda su vida. Es una urgencia verdadera. ¿Salen? Ok. Y la otra, ¿cuál creen? Que si no la atienden a tiempo, deja secuelas para toda su vida. Por ejemplo, cuando nacen los bebés, alguna, la compresión del plexo braquial, que es como un daño obstétrico. Hay más que compresión, doctora, es elongación del plexo braquial. Generalmente son presentaciones de cabeza donde el niño o viene presente. Uso de forceps, ¿no? No, realmente son niños que presentan cefálico con protrusión de bracito, ¿sí? Entonces lo jalan del brazo y le elongan el plexo braquial. La mayoría de las veces, doctores, no son que dejen secuelas definitivas. Como son elongaciones, ¿sí? Se estira, no pueden mover la extremidad durante 3, 4 semanas y luego se recuperan muy bien, ¿sí? A excepción, otro caso vivido, trasladan una niña de 9 años, que un cirujano de alguna comunidad por allá por la selva le dice que tenía un quiste y le quita un quiste de la axila, ¿sí? Y se mete y quita el quiste. Manden un frasquito, una cosita cuadrada que tenían así como muchas raicitas, ¿sí? Pero lo envían porque ya no puede mover el bracito. Tenía 3 semanas de operar a la niña, y la niña llegó porque podía mover el bracito, pero tenía un quiste en la axila. ¿Qué creen que envió en el frasquito? ¿Nervio? ¿Cómo? ¿Nervio? El plexo braquial, doctores. Milagro no se llevó la arteria. El plexo braquial. Llamaba la atención que venía la señora con su frasquito de Gerber, ¿sí? Y es que esto es lo que me quitó, que yo lo mandé a patología, ¿no? Pues yo lo mandé a patología.
Resulta que cuando el patólogo nos manda el resultado, ¿sí? Era el plexo braquial. Abusados, volvemos a lo mismo, tienen que saber hacer, pero tienen que saber primero, ¿no? Un cirujano quitando un quiste en la axila y metiéndose al plexo braquial. Doc, pero normalmente el quiste no tiene contenido líquido. No, el quiste sinovial. El quiste sinovial tiene líquido sinovial, es un material gelatinoso. Pero a lo que voy es que yo no sé si tenía quiste o no tenía quiste. A lo mejor tenía una glándula sidorípaga infectada, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Hidroadenitis, ¿no? Algo así, ¿no? ¿O cómo se llama? ¿Cómo se llama, Jessica, eso? Estás muy triste, Jessica, ahora. Tienes sueño. ¿Cómo se llama eso? Creo que sí es hidradenitis. Creo que sí, ¿no? Es donde me acuerdo por ahí. Bueno, eso sí puede resecarlo. Eso sí lo puede resecar la glándula. Pero es superficial, doctor. No tiene que meter hasta adentro. ¿Sí? ¿Quién sabe que se emocionó el cirujano y empezó a quitar? Venía el frasquito así de Gerber, miren, con una cosita así como con un montón de raicitas. Era el plexo braquial que se lo llevó. ¿Sí? Sabrán que la niña se tuvo que trasladar a México y nunca hicieron nada en México porque no podían recuperarlo. La niña quedó para toda su vida así, sin mover la extremidad. ¿Sí? Luego le perdimos la pista, era una gente de allá por Yajalón o Cocingo, por ahí. ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces ya con esto tenemos que saber, tenemos que ser buenos médicos, tenemos que saber, tenemos que leer y ver, y sobre todo saber qué hacer. ¿Sale? Bueno, decíamos hace rato que la luxación es otra cosa más que la pérdida de la congruencia articular. ¿Todas las articulaciones son propensas a luxarse o perder esa congruencia? Sí. Un dedo, el hombro, la cadera, la rodilla, el tobillo, ¿qué otro puede ser? La muñeca, ¿sí? Hay de tocho, morocho. Y hay unas que son cerradas y unas que son abiertas, ¿de acuerdo? Empecemos por el hombro. A ver, Blanca, ¿quién forma el hombro? No te escucho. La cabeza del húmero, el creo que es troquíter y trocanter, yo lo conocía por tubérculo mayormente. Y troquíter. Troquíter, eso. El cuello anatómico, la cavidad glenoidea, el acromion, la apófisis coracoides y la parte distal de la clavícula. Perfecto, ahí está ya. Recuerden la anatomía para poder saber cómo vamos a clasificar. Entonces, la glenumeral, ya decían hace rato, es la articulación que más se luxa. Acuérdense que la extremidad superior es una extremidad de mucho movimiento y la glenumeral, pues mucho más, ¿no? Igual que la cadera, son de los de más movimiento, ¿no? El mecanismo de lesión, sobre todo para hablar de lo que decíamos de luxación anterior y posterior, aunque hay una subdivisión radiológica, pero para términos prácticos vamos a dividirlos entre la luxación anterior, posterior y la erecta, pero la erecta es, les voy a repetir, ojalá tengan la oportunidad de ver algún día alguna en vivo, pero el libro se está descrito, ¿vale? Entonces, en la luxación anterior, que es la más común, ¿sí? Generalmente se luxa porque el paciente cae en abducción, o sea, abierto el brazo, en pocas palabras, pero rota hacia afuera. Entonces, se va la cabeza hacia adelante, ¿de acuerdo? En el caso de la luxación posterior es al revés. Es la extremidad hacia lenta, pero hacia adentro, pero con rotación interna. Y esto da como consecuencia una luxación posterior. Acuérdense que la más común es la anterior. ¿Vale? ¿Por qué será más frecuente la tercera etapa de la vida? ¿Por la actividad física? Así es. Acuérdense que la actividad física es un factor muy exponente para que nosotros nos podamos caer. Los deportistas caen muy frecuentemente con la extremidad abierta, ¿no? El trabajador cae de una superficie y cae con el brazo abierto por tratar de asirse o de agarrarse de algo para no lastimarse más. El 25% de estas lesiones se asocian con fracturas del troquíter y del rodete glenoideo. ¿Quién se inserta en el troquíter, doctores? ¿Quién se inserta? ¿Por qué se fractura más el troquíter que el troquín?
¿Quién me dice? Aquí está el troquíter, miren. ¿Quién se inserta? ¿Por qué se abulsiona esto? ¿Se va para ¿Era arriba? por el supraespinoso? Es el deltoides. Deltoides. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Supraespinoso. Eres supraespinoso. El supraespinoso, pero ¿a poco el supraespinoso es un músculo tan potente como para abulsionar El manguito de los rotadores. el manguito de los rotadores en esa zona? ¿A poco son tan potentes? Acuérdense que los manguitos rotadores, que algunos libros que dicen que son 3, siempre que son 4, prácticamente terminan por arriba de los 90 grados, 80, 90 grados. Antes no, acá abajo no intervienen. ¿Sí? ¿Quién es el tan potente como para fracturarlo? Si decíamos que tiene que ser abducción y rotación externa para que se luxe, ¿quién? Deltoides. ¿Perdón? El deltoides. Una parte del deltoides. Y el rodete glenoideo se lesiona por el impacto que puede tener o en el caso de luxaciones repetitivas, doctores. ¿Sí? Miren, en el luxado, en el que se luxa, llega con un dolor terrible. Pero una vez que se redujo la luxación, se le cambia la cara. Y lo más curioso es que de no poder mover la extremidad, levántelo, muévalo, pum, pum, ya lo puede mover, se les quita el dolor, ¿sí? Entonces, aquí, como vamos a ver en el tratamiento más adelante, es muy importante hacerles ver la inmovilización, ¿sí? Bueno, el 20% se asocia con lesión neurológica y vascular, sobre todo de la vena y la arteria axilar. Recuerden que para buscar lesiones vasculares, más que hacerle una arteriografía, un Doppler, como decía Christopher, hay que hacer clínica. Ustedes con el simple y sencilla forma de valorar al paciente la extremidad de los pulsos y del llenado capilar pueden valorar o presumir o presuntivamente tener en mente que el paciente pueda tener una lesión arterial o venosa. ¿Sale? Entonces no necesitan pedir estudios como para poder pensarlo. Van a pedir el estudio si sospechan que hay ese tipo de lesiones. ¿Sale? Bueno. Doc, ahí en la lesión en la cavidad glenoidea, ¿se refiere a la lesión de Bankart? Ajá, así es. El rodete glenoideo, acuérdense que el rodete glenoideo, doctores, no es hueso. El rodete glenoideo es una lesión, es una estructura fibrocartilaginosa que termina de dar el continente a la cabeza. ¿Sí? Si ustedes observan, la cavidad glenoidea no es completamente cóncava, es casi semiplana, ¿no? Pero lo que le da el soporte a la cavidad es el rodete, ¿sí? Entonces, ese es el que se lesiona y que generalmente condiciona a la lesión. Se condiciona por la lesión, no tanto en el traumatismo inicial, sino por la lesión repetitiva, ¿sí? Muy bien. ¿Quedó resuelta tu pregunta? Sí, doctor, gracias. Ok, bueno. Ahora, decíamos que para términos prácticos podemos hablar de luxaciones anteriores y posteriores, pero como la anterior es la más común, ¿sí? Prácticamente hablamos de 3 tipos de luxaciones. La subglenoidea, que es muy rara, generalmente se posiciona la cabeza anterior, pero exactamente abajo de la cavidad glenoidea. La subcoracoidea, que es la más común, que se va la cabeza hacia abajo de la apófisis coracoides, ¿sí? Clínicamente se ve como tal. Y la subclavicular, que es más hacia adentro, ¿sí? Yo nunca he visto una subclavicular, la subcoracoidea es la más. Aquí vemos un ejemplo de ellos, ¿sí? No se la ven. ¿Sí? La luxación erecta es aquella lesión que se presenta por una hiperaducción. El paciente va agarrado de una, es muy común, lo han referido en la literatura como aquel que va parado en el metro, ¿sí? O en un camión de transporte donde se agarra de una varilla arriba, un tubo, y hay un mecanismo de hiperaducción brusca, ¿sí? Donde la cabeza se va para abajo y la extremidad, o sea, queda para arriba, queda viendo para arriba. Entonces la cabeza se voltea aquí y esto va para arriba, ¿sí? Y la luxación posterior, pues no es otra cosa más que la cabeza se ve para atrás. Ahorita vamos a ver algunos casos. ¿Cuál es el cuadro clínico de la luxación? ¿Cuál es el cuadro clínico? Dolor, deformidad. Ajá, ¿qué otro? Edema. Hombro deprimido. ¿Perdón? ¿Perdón? Edema, inflamación.
¿Qué otro? Decía Jessica que hombro deprimido. Pérdida de la funcionalidad. Perdón, es que no los escucho, doctores, como que se corta la llamada. Bueno, Pérdida de la funcionalidad. ahí está mejor. Perdí la funcionalidad, claro, por el no lo pueden ni mover. Miren, es típico esto que puse acá. Uno es esto, el signo de la charretera. El hombro se encuentra deprimido, se encuentra más abajo uno que otro, miren. Acá está el típico paciente que no quiere que ni lo toques, está el hombro caído hacia abajo, ¿no? Pero esto es un signo inequívoco. ¿Conocen la charretera ustedes? Las damas las de conocer, ¿no? ¿Conocen las charreteras? No. No, Doc. No. ¿Alguna vez las bastoneras? Ahorita lo voy a buscar. No, Doc. Son los que usan como los soldados No o los... utilizan vestidos. ¿Qué les ponen en los hombros cuando les hacen unos vestidos así bonitos para que seamos prominente el hombro? Hombrera. ¿Hombreras? Los Las soldados. sombreras son las charreteras. La charretera es esa parte como de goma que les ponen ahí para que el vestido luzca más. Esa es la charretera, ¿sí? Entonces miren acá cómo se ve prominente el acromio. La cabeza es esta, miren, ¿sí la notan? Sí. ¿Sí notan mi señalamiento? Ahí va. Sí, Doc. Es la cabeza debería estar acá, miren. Entonces, el hombro se ve deprimido, el acromio se ve prominente, aquí se ve más prominente, por la proyección, el hombro está deprimido, perdón, ¿sí? El hombro está deprimido y el acromio está prominente. La cabezota está hasta aquí, miren, hasta la axila, ¿sí? Entonces, este es un típico cuadro de luxación acromioclavicular. El signo de la charretera es eso, ¿sí? Pero generalmente el paciente no quiere que ni lo toques, entonces el brazo lo traen agarrado fijo en la abducción, dirigido hacia arriba y hacia la línea media, lo tiene como hacia adelante, ¿sí? Y la otra es que el antebrazo lo pegan al abdomen y lo tienen rotado, no quieren que ni lo toquen, ¿sí? Entonces, esto, cuando ustedes ven que un paciente llega como que se arrastrara el brazo, lo primero que tienen que pensar es que esté luxado, ¿sí? Y lo más común es esto, si ustedes ven una bolota ahí enfrente, pues pueden sospechar que es luxación. Si tratan de abrirlo y le dicen que no pueden, pues sospechen que está luxado. ¿De acuerdo? El signo de la charretera básico de la luxación glenohumeral, ¿sale? Tratamiento. ¿Qué le harían? Reducirlo. ¿Pero cómo? Díganme. Ya hace rato dijeron una. ¿Podría usarse Belpo? ¿Mm? ¿Cómo? Mencionó el PO, pero sería creo que después de la inmunización. Tratamiento, ¿no? Bueno, Pues miren. aparte de la de Kocher, también está la de Cooper, que es elevación progresiva bajo tracción de la extremidad. Stimson, Kucher. Hipócrates. Bueno, miren, encontré estas imágenes que me llamaban la atención. Vean cómo reducían, todos con el principio de tracción y contratracción, ¿no? Pero vean, esta está chistosa, ¿no? El pobre luxado lo cargaban del hombro, hacían tracción hacia abajo, hacían una palanca en el hombro y alguien se le colgaba para hacer contratracción, ¿sí? Este otro que prácticamente es una maniobra modificada que se utiliza todavía, el de la silla, donde alguien jala, traba en una silla al hombro, jala, tracciona y la contratracciona acá abajo, tratando de no permitir que se vaya, ¿no? Pasando por los famosos aparatos de tracción. Este sí yo creo que era sufrimiento, ¿sí? Hasta esta, que es la modificada de Kocher, miren. Aquí le pone prácticamente el pie al paciente. ¿Sí lo ven? Y alguien le coloca contratracción en el hombro. La posición del que coloca contratracción, como vamos a ver, dependiendo hacia dónde está luxado. Si está luxado anterior, yo quiero llevar a medial la cabeza. Si está luxado posterior, yo quiero a medial llevar la cabeza. Entonces, dependiendo de eso, es dónde se va a colocar la contratracción. Pero la tracción es esta, ¿no? Aguas, doctores, no vayan a atreverse a meter un zapato de fútbol como creo que les conté, ¿no? Que alguien quiso hacer esta maniobra, le puso el zapato y le lesionó el plexo que ha toda su vida. Pero las maniobras en sí, miren dónde están. La maniobra Stimson, modificada, ponen el decúbito ventral al paciente en una camilla y le colocan contrapeso en la extremidad. Yo quisiera saber, nunca he hecho una de estas,
pero quisiera saber cuánto tiempo va a aguantar un paciente luxado, ¿sí? Luxado, haciendo esta maniobra. Yo creo que no aguanta ni 5 minutos. Dicen que por el contrapeso jala, pero a veces si haciendo tracción nosotros y contratracción no lo logramos meter, ¿será que entra así? Yo nunca he visto ni una, pero el libro lo dice, ¿no? La de coger, o coche, como le quieran llamar. Esta maniobra es muy buena, pero tiene inconveniente que van a manipular mucho al paciente y el riesgo de que le truenen el rodete glenoideo es amplio por la manipulada que van a hacer, porque esta maniobra implica estar haciendo rotaciones internas y externas, contracción de la extremidad, para que logren brincar la cavidad glenoidea, el rodete glenoideo, y que la cabeza logre entrar. ¿Sale? Entonces, yo una vez en mi vida me he hecho una más, y funcionó. Y la maniobra modificada del pie adentro es esta, miren. Esta la estamos haciendo en la paciente que presenté anteriormente en la luxación anterior de hombro, ¿sí? Vean, y esto es lo que me refiero yo de la tracción y la contracción. El médico, no vean mi panza, mi panza contenido, panza, no. Jala, tracciona la extremidad en eje longitudinal, haciendo movimientos de rotación interna y externa para lograr vincar la cabeza del rodete glenoideo y entrar. Y el compañero que va a hacer la contratracción, si es anterior, quiero llevar la cabeza hacia acá. Entonces tracciono de manera longitudinal paralelo al que está haciendo la reducción. Pero si es posterior, entonces tengo que cruzar mi tracción hacia el cuello del paciente con el manipulador. El médico va a jalar en línea recta, ¿sí? Pero el que hace la contratracción trata de colocar la contratracción en este ángulo, doctores, ¿sí? En este ángulo, para que la cabeza posterior logre brincar. Aquí vamos a hacer 3 mecanismos. Tracción, donde la cabeza va a jalar hacia abajo. Va a sostener el omóplato para que no se mueva. Y la cabeza lo vamos a tratar de brincar. Esa es la maniobra hipocrática. Y aquí viene una cosa cuando les digo que tienen que saber hacer. Si el paciente les llega ahorita, doctores, y ahorita comprueban que está luxado, ¿ustedes pueden reducirlo? Sí, porque la luxación es una urgencia. ¿Cómo le vamos a quitar el dolor? Tan sencillo como esto, doctores. Anestesia local con xilocaína al 2%, una jeringa de 20 centímetros, cárguenla, localicen el espacio articular, inserten la aguja, pero siempre primero aspiren. Si ustedes no obtienen nada de sangre, pueden caer con facilidad en la xilocaína. Pero si obtienen sangre, acuérdense que aquí adelante viene una vena. ¿Qué vena viene acá por adelante? ¿Qué vena? ¿El clave? ¿Perdón? Estamos hablando de acá de la articulación glenohumeral. No estamos hablando de la axila, ¿eh? Estamos hablando de la cavidad articular. La infiltración no se tiene que poner en la axila porque ahí van a agarrar todo el paquete. Estamos hablando de la cavidad glenoidea, que se siente el hueco ahí donde abajo arriba de la cabeza se va a sentir. Hay una vena aquí adelante, ¿cuál es? No sería el axilar, ¿no? No, el axilar que aquí en la axila. No estamos hablando de la axila, estamos hablando de la cavidad glenoidea, de la articulación. Aguas, no se va a venir a la axila porque está el paquete. ¿Sí? Es acá adelante, prácticamente en esta zona. La axila está por acá. Miren dónde está la sábana. Esta es una sábana que se enrolla y se hace la contratracción. La axila está acá. Yo no voy a infiltrar acá, voy a infiltrar acá. Aquí está el acromio, ¿no? Este nivel. ¿Sí? Si es reciente, pueden hacer eso y les puedo asegurar que el paciente no va a tener molestia. Pero si ya tiene más de, no sé, 3, 4 días, ya ni lo intenten. Mejor métanlo a quirófano, trasladen una unidad de urgencias, ¿sí? Y ahí bajo anestesia, con sedación, se pueden manipular. Hay pacientes que inmediatamente que ustedes lo traccionan, brinca y se acabó. Y hay pacientes, acuérdense que la mayoría de los pacientes con luxación ya fueron vistos por un empírico, por un huesero, que el único que produce es mucho edema, ¿sí? Entonces, abusados con esos doctores. A veces las lesiones vasculares o neurológicas no lo producimos nosotros al tratar de manipular al paciente. Por eso la importancia de hacer una historia clínica verdadera si no tiene lesión vascular o neurológica. ¿Sale? ¿Qué tipo de tratamiento le van a dar después? Mencionaban el Belpom.
Bueno, este es un vendaje que se puede utilizar muy comúnmente, pero en nuestro medio, doctores, tienen que tomar en consideración el calor. Si el paciente es un paciente que va a comprender el tratamiento de la inmovilización durante 4 semanas, pueden ponerle esto. Y si no, le pueden colocar un inmovilizador de hombro. El inmovilizador de hombro, yo creo que ya lo conocen, es un cabestrillo con una bandeleta lateral de velcro que permite que no aduzca la extremidad, la articulación. Aquí prácticamente, aquí les pongo cuál es el objetivo del vendaje. Ustedes le tienen que decir, el paciente no les va a entender todo esto, pero el paciente le tiene que decir, no abra el hombro, ¿sí? Con el hecho que no abre el hombro, puede bajar el codo, pero no abre el hombro, está servido. En el momento que alguien empieza a abrir el hombro porque ya no le duele, la cápsula va a quedar flácida y la posibilidad de que se vuelva a usar es amplia, autores. ¿Sale? Entonces, ¿qué tienen que hacer con el vendaje? Pues bueno, primero, el reposo o la cicatrización de los tejidos. Decía yo que si está moviendo la articulación, la cápsula va a quedar flácida y se va a estar luxe, ¿no? Hay que restringir la abducción, es lo más importante, a la par de los movimientos de rotación interna-externa o los de extensión. Hay que tener el vendaje, hay que ser muy cautos en esto, decirle que tiene que tener 4 semanas, ¿de acuerdo? Antes, si se quita el vendaje, la posibilidad de que quede con flacidez de la cápsula y luxaciones recidivas es muy amplia, ¿sale? Puede bajar el codo, puede mover los dedos, de hecho debe de mover los dedos de la muñeca, porque si no este vendaje le puede edematizar mucho la muñeca. El paciente ya no llega porque le duele el hombro, después puede llegar porque le duele la muñeca de tanto edema que tiene, ¿sale? ¿Preguntas, dudas hasta aquí? ¿Preguntas? No, bueno, no tiene tanto que ver, pero ese es el tipo de luxación que se hizo Beckenbauer. No sé si ubica. Híjole, yo no veo fútbol. No, ¿cuándo? ¿En el Mundial? En el Mundial, sí. ¿Un anterior? ¿Es anterior? Sí. Ahí le pusieron sus kinestape también ahí metidos en el hombro y un inmovilizador de hombro, ¿no? Sí, y siguió jugando. Sí, se puede. Es que te digo que si lo haces inmediatamente, el paciente se vuelve a agarrar y mientras no hagas los movimientos de abducción, el paciente puede jugar y puede hacer lo que quiera. ¿Sí? Sí, él jugó no con inmovilizador, él lo vendaron, si no mal recuerdo, ¿no? Sí, lo vendan. Le ponen el de la imagen anterior, creo. Sí, algo así. Bueno, lesiones, complicaciones, pues ya decíamos la vascular, neurológica, la lesión del labrum del rodete glenoideo, que es la ruptura del mismo, y también aquí se puede asociar de la ruptura del manguito rotadores. Hay que pensar de entrada que puede tener esto, sobre todo en gente ya grandes, doctores. Grandes, estoy hablando de 55, 60 años. ¿Sí? La mayor parte de veces se luxa, no revisamos esto, no pensamos que puede tener. Si dudamos, le mandamos un ultrasonido. Y después de estar moviendo el hombro y les queda dolor. Una, o es una lesión del rodete glenoideo, o es una lesión del manguito rotador. Siempre lo deben tener en cuenta. ¿Sale? ¿Dudas en el codo? Digo, en el hombro. ¿No? ¿Quién forma el codo, doctores? ¿Quién forma el codo? ¿Escúchalo? ¿Lo escuchan? Sí, doc. Sí, doc. Oh. Sería el epicóndilo. Pase, Emerson. El epicóndilo, el cóndilo, la fosa olecraneana de lo que es el húmero, la tróclea, la epitroclea y la fosa coronoides igualmente del húmero y la apófisis coronoides de lo que es el cúbito. ¿Y la cavidad del radio no? Bueno, digo, pero la cavidad de la cabeza del radio. Sí, pero sería con ¿Qué no te escucho? No sé si sería con el cóndilo, perdón. Ok, ¿y quién no te lo lecra, no? La postcoronoides, ¿no? Sí, con la apófisis. Sí, con la fosa coronoides del húmero. Okay, del húmero, perfecto, bueno.
Tomando como referencia de esto, se dice que el codo es la articulación más luxada después de la glenohumeral, ¿no? Es más frecuente en niños menores de 10 años, ¿sí? Generalmente el niño cae en hiperextensión y se va para atrás el olecrano, ¿sale? Generalmente se asocia con una lesión de la región supracondilia, lo que es el epitro, que es la más común, ¿sí? ¿Por qué? Porque es prácticamente la parte de adentro, que donde hace la palanca y se luxa, ¿sí? Vean ustedes esta imagen acá, perdón. Acá está abulsionado, ¿de acuerdo? Una luxación, una lesión de epitropia. Y en ocasiones, por el mismo impacto que tiene hacia adelante, se puede lesionar la pubis coracoides. Hay varias formas. La anterior es rara. La anterior se refiere a la parte del olecrano que se vaya para adelante. La luxación posterior es lo que el olecrano se va para adelante, está luxado. La luxación medial lateral también un poquito raro. Y la divergente, que se asocia cuando se fractura. ¿Ya vieron fracturas? No. Sí. ¿Ya vieron fracturas? ¿Cuál es la fractura de luxación de Montella? ¿Se acuerdan o no? Sí, es luxax. No. Fractura de cúbito y luxación de radio, ¿no? No sé, ustedes díganme. Sí. Está asociado a una fractura y una luxación. Fractura de cúbito y una... Bueno, y la luxación del radio. Del proximal, la luxación proximal del radio. Bueno, cuando vean el Montella van a ver luxación divergente codo, ¿sale? Muy bien, prácticamente se abre el cúbito, se pierde la relación cúbito radial, proximal, y se luxa tanto el cúbito como el radio, ¿sale? Se abre prácticamente como si fuera libro, ¿no? ¿Sí? Bueno, miren esto, generalmente es una deformidad local, hay una protuberancia hacia atrás, ustedes notan algo raro en el codo, ¿sí? Vean cómo hay una prominencia acá importante de la pérdida del olecrano. La cabeza del radio está acá, ¿sí? Es una proyección lateral de un codo. Aquí está la cabeza del radio. Pero el olecrano se fue para atrás y por lo mismo hay un acortamiento y una depresión en la inserción. ¿Quién se inserta en el olecrano, en la parte de la punta del olecrano, doctores? ¿Quién se inserta? El tríceps. El tríceps, braquial o sural. Braquial. Así es, porque el sural, ¿dónde está? En la pierna. Así es el famoso chamorro, ¿no? Muy bien. Entonces, estas características, hay el antecedente que te pasó prácticamente, ¿no? El mecanismo de lesión. Hay una deformidad local que está caracterizado por un antebrazo corto, ¿sí? Se ve más acortado porque el olecrano se va para atrás y el brazo va para adelante, ¿sí? Se ve una depresión en esta parte posterior que es visible. Si es reciente lo van a ver. Si ya tiene días ya no lo van a ver por el edema. Pero se ve una depresión por la presencia del tríceps más corto en esta zona, como que se arruga, por así decir, maestro, ¿vale? Esta depresión de la preeminencia acá, de la parte de los cóndilos, ¿sí? Se ve más ancho, que es prácticamente, esta imagen es de este paciente, ¿sale? Vean ustedes cómo se va para adelante, este es lo más común que pueden ver. ¿Qué se les ocurre que tendrían que hacer para poder insertar esto en esto? Clavo. Es que saben que como que los micrófonos los alejan y no se escucha. A ver, ¿qué harían? ¿Clavos? ¿Perdón? Insertar clavos. Irán, ¿tú le pondrías clavos? ¿Cómo le harías? Estamos hablando de que son medidas que deben de hacer los médicos generales. Ah, no, entonces no. No, estoy hablando, miren, a ver, situémonos, pues. Yo estoy hablando de lo que deben de hacer ustedes cuando vean un paciente.
O sea, una luxación de codo que ya están viendo clínicamente que tiene esto que le estoy mostrando y que sospechan que es una luxación sin fractura, ¿sí? Ustedes la pueden manipular inmediatamente. Inmediatamente lo pueden hacer. Dirían los hueseros, es que está caliente y no le va a doler. ¿Sí? Entonces, ¿qué harían? Tracción, ¿no? Ah, pero ¿cómo le harías la tracción? ¿De dónde la agarras? ¿Del calcaño y lo jalas? ¿O del Creo que cuello? agarraban sería por dos partes. Una persona agarraba lo que es el húmero, o sea, y que hacía como una flexión, y la otra persona pues jalaba pues lo que es el antebrazo. O sea, no sé si me explico bien, pero el caso es que uno lo agarra, lo jala esta parte del brazo hacia arriba y la otra persona jala lo que es hacia abajo, lo que es el antebrazo. Pues ahí la palanca que estás haciendo te va a bloquear, por lo único que estás haciendo es chocar el olecrano acá, en esta parte, mira, chocar, así como lo estás diciendo, choca el olecrano acá y no logras brincar esto para acá. Mira, acá está el cóndilo, ¿ya lo viste? Digo, perdón, la epitróclea, ¿ya lo viste? Hasta acá está. Esta punta del apósito coronoide lo tienes que llevar acá y esta punta del olecrano lo tienes que meter aquí. ¿Cómo tienes que brincar esto? ¿Cómo le tendrían que hacer? Con hiperextensión. Hiperextensión, o sea, ¿pero de dónde le hace la hiperextensión? Pues de la muñeca se tira hacia abajo, o sea, con el brazo extendido se tira hacia abajo. Punto número 1. Ustedes tienen que hacer hipertracción ciertamente de la extremidad. Aquí hay otro ejemplo de un paciente que tiene más tiempo. Miren, aquí está la depresión en la parte posterior del codo. El tremendo edema, ya le fueron requete jugueteado por un huesero. Es más difícil la rotación. Y si ustedes observan acá en esta imagen, ya hay más desplazamientos adelante, ¿sí? Ya no está tan reciente. Este paciente tenía 2 semanas de luxado. Intentamos manipularlo 3 días antes de que llegara con nosotros al hospital, todavía le dieron su buena masajeada. El huesero nunca les pone inmovilización, ¿sí? Los deja ahí y se van, ¿no? ¿Sí? Entonces, vean cómo está más difícil. Lo intentamos y gracias a Dios, pues sí se pudo reducir, ¿no? ¿Sí? El acortamiento del antebrazo, la depresión en la parte posterior por el tríceps que se inserta acá, que está cortado, la prominencia del tremendo edema que presenta, ¿sí? Y radiológicamente era esto. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer? Ahí está, miren. Hay que agarrar la muñeca. ¿Se acuerdan de las palancas que hay en física? ¿Cuántos tipos de palancas hay? ¿Cuántos tipos de palanca esos físicos? A ver, Emerson. Christopher, ¿cuántos tipos de palanca? Entonces, como me contestó alguien hace años, ¿no? Doctor, pues no, estamos haciendo medicina, no física. Pero en trauma, los principios físicos cuentan mucho. Sobre todo las palancas. A ver, Marilena, tú que decías, estiraba yo el brazo y todo lo demás. Yo creo que sí, tenías razón. Pero ahora dime cuántos tipos de palanca hay. ¿Quién no se acuerdan? ¿Quién dice Creo yo? que ni lo vi. Pues no llegaste a esa clase. Nunca me gustó física. No, tampoco a mí. No recuerdo haber visto eso. Lo vi en la secundaria, Doc. No, eso no se ve en la secundaria. ¿Qué les Para pasa? aquí entró, por aquí salió. Sí, en la prepa también. En la prepa sí se ve física. ¿Sí? Yo me acuerdo que lo vi en la prepa, no en la secundaria. Jamás pensé que lo iba a volver a ver, pero bueno. Cuando ve uno biomecánica del cuerpo humano, cómo funcionan las articulaciones, se da uno cuenta ahí que la física está inmersa y dices, no puede ser. Eso ni lo vi de noche en la prepa y ahora pues tengo que aprender. ¿Cuántos tipos de palancas, pues? Díganme. Para que sepan hacer las cosas. Según Google hay 3 géneros de palancas. ¿Cómo? Según Google dice que hay 3 géneros de palanca. Ah, bueno. Entonces, ¿cuántos tipos de palanca hay? 3.
Bueno, ¿cuáles son? Hasta el libro te lo traía hasta con figuritas. Sí, la primera dice que, por ejemplo, acá está el punto de apoyo y que la fuerza va acá y la resistencia acá. Entonces generas la palanca. Ese es el ejemplo de la carretilla. Ajá. Es el palanca tipo 1. Tengo un punto de apoyo y aplico una fuerza para hacer un desplazamiento. ¿De acuerdo? Sí. Ok, punto número 2. Digo aquí palanca tipo 2. Que el punto de apoyo está acá, haces fuerza acá y la resistencia va para acá. Tengo, el ejemplo es el sub y baja. Tengo un punto de apoyo y trato de aplicar fuerza equidistante en ambos puntos. Cuando logro un equilibrio entre los mismos, ya no hay ninguna fuerza que predomine. Es el ejemplo del sub y baja. ¿De acuerdo? El grado 2 y el grado 3. ¿Cuál es el grado 3? A ver, no puede ser posible que no te envíen su computadora. Búsquele, pues. El grado 3. ¿Qué saben del huevo, del cascabel o de la nuez que quiero quebrar? Ya que no se puede quebrar por los extremos. Por más fuerza que se aplique. Tú tienes una fuerza donde aplicas fuerza bilateral, pero de la misma potencia, en el mismo eje, nunca lo vas a poder quebrar. Agarra un huevo y trata de reventarlo en los dos ejes de los dos polos, no puedes, pero desvíalo tantito y pum, se te está ahí en la mano, ¿no? Bueno, con esos 3 tipos de palanca, ¿cuál es el que estoy haciendo para reducir una luxación de codo? Bueno, y no solamente de codo, de todas. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿La segunda? ¿Segunda? ¿Por qué? ¿Sería la tercera? ¿No la tercera? La tercera, ¿por qué? Tengo un punto de apoyo, ¿de acuerdo? Y aplico una fuerza para poderlo hacer. ¿Cuál es? Sí, sería la tercera y el punto de apoyo sería el... Pero ahí estoy bloqueando los movimientos, no puedo hacer ningún movimiento. ¿Cuál es mi punto de apoyo en una luxación? En este caso concreto, perdón, acá. ¿Cuál es mi punto de apoyo? ¿Sería el antebrazo? ¿El antebrazo? Sería el codo, ¿no? Ajá. El codo, ¿sí o no? Y voy a aplicar una fuerza para poder distraer esto. Yo tengo que brincar esto sobre esto. Entonces, esto se tiene que jalar con la contratracción, pero el que se va a mover, pero esto se tiene que jalar, se tiene que estabilizar con la contratracción, porque esto no lo voy a poder mover. Acuérdense que en el hombro está agarrado, ¿sí? El que voy a mover es este, ¿no? Es el antebrazo, es el olecrano, el cúbito. Este es el que tengo que desplazar hacia abajo. Entonces, el punto de apoyo que tengo que aplicar es acá, y yo tengo que tener una tracción para poderlo mover. Tengo que brincar ese pedacito de huesito, que en la radiografía se ven muy corto, pero cuesta para morir, ¿no? Entre más rápido reduzcan una luxación, más fácil, doctores. Y menos complicación tiene que tener. ¿Sí? ¿Qué tanta fuerza se necesita para hacer eso? O sea, ¿se necesita muchísima fuerza para hacer eso? No, se necesitan los 3 principios básicos que te mencioné en la segunda diapositiva. Primero, ser una buena doctora. Segundo, saber. Y tercero, saber hacer. Nada más eso, no necesitas nada. Si tú sabes de física, de las palancas, si tienes una buena gente que te ayude a hacer la contratracción y tú sabes hacerlo, lo reduces, pero mira, no necesitas fuerza. No necesitas fuerza. Ahorita, afortunadamente, ¿saben ustedes cuántas chiapanecas, mujeres traumatólogas egresadas de la UNACH tenemos ya en Tuxtla? Bueno, en Chiapas. Mujeres. No. ¿Cuántas creen? Traumatólogos hay un montón. Y egresados de la UNACH tenemos como no son pocos. Yo creo que unos 12, 14 traumas de los 50 y tantos que somos. Yo creo que hay como 12, 14 egresados de la UNACH. Sí. O tal vez más, pero bueno. Pero mujeres, ¿cuántas creen? Va en base a tu pregunta, Jessica. ¿Cuánto de fuerza? Fíjate que no necesitas fuerza. Necesitas saber y saber hacer nada más. ¿Sí? No necesitas gran fuerza. ¿De acuerdo?
Ojalá algún día podamos ver una luxación y van a ver qué tan fácil es resucitarla cuando es reciente. Cuando ya tiene tiempo, se complica el asunto, pero se puede. ¿Sale? Bueno, entonces Doc, sería el tipo de palanca la 1 porque el punto de apoyo está en medio de ambas. Yo por eso le decía que es tipo 1. Vos de su punto de apoyo acá, realizas tracción. Esto no se mueve, esto nada más le está dando estabilidad. ¿Sí? Entonces, el punto de tracción es esta es la fuerza la que vas a hacer. ¿Sí? Y ciertamente lo que quieres es relajar la musculatura de esta zona para poder imbricar el OLEC. ¿Sí? Volvemos a lo mismo hace rato. Si esto es reciente, ustedes, aquí hay menos chance de lesionar alguna estructura siempre y cuando no se vayan para adelante. Pero igual pueden agarrar gilocaína al 2%, localizar la articulación, no hacia adelante, vuelvo a decirles, medial, insertar en la articulación una aguja, ¿sí? Dejarles caer gilocaína y le pueden proveer un bloqueo pues, efectivo al paciente y no hay ningún problema. ¿Sale? Acuérdense, siempre infiltro, aspiro. Si veo cuando sale tejido hemático, puedo meter con facilidad, pero si tantito sale, lo retiro y vuelvo a infiltrar en otro lado. ¿Sale? Entonces aquí se hace con anestesia local, es una urgencia, doctores. Es una manipulación cerrada y luego de la manipulación cerrada tienen que hacer primero traccionar y cuando ustedes consideren que esto ya imbrincó, tienen que hacer una flexión forzada colocando la mano del médico que está traccionando sobre la parte anterior del brazo y hacer una flexión hacia adelante. No se imaginan cómo se escucha, crack, entra, santo remedio. Se quedó, mueve tu mano, mueve tus dedos, doble y estira tu codo, se acabó el problema. Y luego viene la inmovilización. ¿Cómo lo inmovilizan? En el hombro era un belpo, en el codo. Un braquiopalmar. Ajá. A ver, Emerson. Este vendaje está bueno. ¿Está bueno? Pues parece que a esto ya estuviera inmovilizando lo que son igualmente el dedo anular y el dedo meñique, al parecer. Ah, ¿tú no estarías de acuerdo en hacer eso? No, por mí no, creo que no. ¿Por qué? Pues también porque, como le comento, está inmovilizando lo que es los dos dedos, quizás. Esos dos. ¿Dónde lo pondrías tú? ¿Dónde lo pondrías? ¿Quién dice yo? No sé, Creo que era el pliegue de la mano. ¿Perdón? Recuerdo que era el pliegue de la mano de aquí. ¿La cabeza de los metatarsianos? ¿Metatarsianos? O sea, lo pones en el pie. No, perdón. Metacarpianos. Bueno, un error, inmovilizar los dedos. Esta es una férula braquiopalmar, ¿sale? Con un vendaje puesto. Tienen que bloquear el codo en posición neutra de la mano. El pulgar viendo hacia arriba. Nada de supino ni nada de prono, ¿sale? Neutro. Ok. Uno es los dedos. Lo deben dejar libre de ser hasta los nudillos, como decimos, hasta la cabeza, ¿no? Para que lo puedan mover. Pero ¿qué otro error hay acá? Que tienen que tener mucho cuidado. Puede ser el grado en el que está la flexión de... Ay, No. Dios, no sé cómo hacerlo, pero... No, porque miren, una inmovilización buena braquiopalmar es brazo neutro, codo 90 grados, antebrazo neutro, mano neutra, ¿de acuerdo? No hay que darle flexión a la mano ni desviación, por ejemplo, en una inmovilización de una fractura de muñeca, ustedes van a ver que está con desviaciones. En esta está neutra. El problema acá, doctores, es el vendaje del puente. Siempre que pongan una férula braquiopalmar deben de poner un puente aquí entre el primer y segundo dedo, porque si no, este paciente les va a venir bien edematizado de la mano, bien hinchada de la mano. Y el vendaje debe ser hasta la base de los dedos. No deben inmiscuir ciertamente, como decía Emerson, el cuarto y el quinto dedo. ¿Sale? Los abusados. Bueno, vamos rápido con otra. ¿Qué hora son? Ya menos, ¿no? Siempre después de una luxación tienen que evaluar un famoso triángulo que hay en el codo. Si este triángulo está íntegro, el codo está bien reducido. Si no está bien íntegro,
Entonces el problema se complica ahí con, una luxación no reducida. El triángulo debe estar formado por el epicóndilo, por el epitróclalo y el olecrano. Debe ser simétrico este triángulo, ¿de acuerdo? Si este triángulo lo tocan y está perdido, el paciente sigue luxado. Siempre deben de, después de una luxación, checar este codo, ¿sale? Independientemente de los movimientos, deben de checar el codo, ¿sale? Digo, perdón, es el famoso triángulo que se forma en la parte posterior del codo. Cadera. ¿Quién forma la cadera, María Elena? El ilion, el isquion, bueno, el ilion, el isquion, el pubis con el acetábula, la cabeza del fémur, sería también el cuello del fémur, y el trocánter mayor y el trocánter menor. ¿Y quién forma la pelvis? ¿O es lo mismo? No, la pelvis era el ilion, el isquion y el pubis. Entonces es diferente, ¿no? ¿Quién forma la cadera entonces? Jessica, ¿quién forma la cadera? El acetábulo, la cabeza del fémur, el trocánter mayor, el trocánter menor y el cuello del fémur. Básicamente 5 o 6 centímetros para el trocánter menor se considera cadera todavía, ¿sale? Ok, bueno, entonces la cadera tiene una característica muy importante en cuanto a la luxación por la presencia de la irrigación. ¿Quién irriga la cadera, doctores? ¿Quién irriga la cadera, Emerson? O alguien que te ayude. ¿Quién irriga la cadera? Pues vienen de la arteria femoral. Vamos a encontrar una arteria femoral profunda y a una arteria circunfleja. Igual. La circunfleja irriga la cadera, ¿sale? Y la circunfleja tiene 2 fascículos, un anterior y un posterior. ¿Quién es el que da mayor irrigación en la cadera? ¿El anterior o el posterior? Bueno, más que... El posterior me parece. ¿Perdón? ¿Quién? ¿Quién irriga? Les queda de tarea para la otra. Pero no, las circunflejas se van a dividir en mediales y laterales, no en anterior y posterior. Es que las circunflejas se van a dividir en mediales y laterales, no en anterior y posterior. Y las que irrigaría. Donde yo me acuerdo es anterior y posterior. La anterior puede ser la medial, que irriga todo, casi el 80% de la cabeza. Por eso cuando se luxe la primera se desgarran. Sería la medial la que se anastomosa con la glútea inferior, ¿no? ¿Sería esa? Esa es la parte posterior. Esa es la parte posterior. Mira, acá hay una imagen. A ver, en esta imagen se puede ver. No es muy buena la imagen, ¿no? Sí. Ok, el archivo. Aquí se puede ver, mira, en la parte anterior, la circunfleja entra en su rama anterior y irriga la cabeza en un 80%. La parte posterior, ¿sí? Irriga una mínima cantidad. Por eso la importancia cuando se luxa, junto con la arteria también del ligamento redondo, que es esta, ¿no? Pero principalmente la circunfleja en su rama anterior, la que irriga la cabeza. Insisto, por eso cuando se luxa, si una luxación de cadera no se reduce inmediatamente, la posibilidad de una necrosis de cabeza femoral es amplia, ¿sí? O por ende, pues la misma artrosis por el colapso de la misma, ¿no? Sí. ¿Sí quedó? Sí. ¿Sí? Léalo, ¿sale? Bueno, la causa femoral es, la mayor parte de veces es por accidentes vehiculares, son traumatismos directos. La mayor parte de veces es por, como decía Emerson hace rato, por un golpe directo en la rodilla,
con la rodilla en flexión, impacto frontal del accidentado, ¿sí? Y eso es lo que le causa, le causa la lesión, ¿sí? Una buena parte de los accidentados se asocia con fractura de acetábulo, en una buena parte. En un 30% se asocia con fracturas del supracondiles de la rodilla. Curiosamente no se fractura tanto la rótula, fíjense, se lesiona más, de lo que yo he visto más, se ha lesionado más la región supracondilia. Tienen generalmente fracturas superintercondilas, se estallan los cóndilos, ¿no? 10 a 15% se asocia a lesión del nervio ciático, depende mucho la postura de la flexión del paciente. Si es un traumatismo directo completamente en esta zona, va a luxar hacia atrás y va a lesionar el ciático. Pero si el paciente va un poco de lado, la posibilidad de lesionar el ciático es mínimo, ¿no? ¿Sí? Y esto que se asocia con fracturas de diáfisis del fémur, igual por la posición de la extremidad. Si va un poquito rotada la extremidad, pues la posibilidad de una lesión del fémur es amplia. Si no, prácticamente se asocia a pura luxación del glenohumeral. Ejemplos. Bueno, aquí ya les digo que es la posterior, pero miren, igual que el húmero, se puede ver la cabeza hacia adelante y hacia atrás. Aquí la proyección es en relieve del isquio, ¿no? Más que de la cabeza, vean la cabeza para atrás, ¿sí? No se ve lesiones del acetábulo, ¿sí? No se ve lesiones del acetábulo. El signo del pudor, pues es el típico donde está la rodilla doblada, como que tapándose los genitales, la extremidad está cortada, ¿sí? Y protruyen los trocantes mayores, o sea, se ve la bolota de la cadera como saltaba. Creo que aquí tengo una imagen de clínica, ¿sí? Bueno, esta no se ve. En la luxación anterior es todo lo contrario en el pudor, generalmente la pierna está, probablemente el muslo está abducido, el paciente no le permite que esté con la pierna doblada, está abierto completamente, no la pueden meter porque la cabeza la tienen acá, miren. ¿Sí la notan acá? ¿Sí? Está hacia adelante. Vean el relieve de la cabeza.